Hola chicos, ¿cómo están? Gusto saludarlos de nuevo. Espero que hayan tenido un fin de semana agradable, con frillito, me imagino, porque ya ven que tuvimos, pues hemos tenido lluvia todos estos días. No se le hayan pasado de paseo con sus familias, que bueno, pero bueno, es que ahorita por la pandemia, pues hay que, en lo mayor de lo posible, estar encerraditos. Y pues la otra también, si lo aprovecharon pasándosela en casa, encerraditos, ahí tapados, viendo películas, pues puntos que lo hayan disfrutado este fin de semana como ustedes hayan podido. Pues bueno, ya hoy lunes 7 de diciembre vamos a continuar con nuestra clase de geografía y en este caso vamos a tomar un tema muy importante, muy relevante por el tema, por los panoramas mundiales, sobre todo un tema relacionado al tema social, que tiene que ver con los movimientos de las personas. Ya hablamos previamente del tema de crecimientos de poblaciones, las distribuciones, pero ahora vamos a hablar del tema de los movimientos de las personas, ¿sí? Y esto pues es el tema de la migración. Voy a compartirles el libro digital en pantalla para empezar y empezarnos a guiar desde su página 160 del libro de geografía y pues entrar de lleno a esta parte de la migración. Pues bueno chicos, el tema de la migración creo que es un tema que pueden ubicar muy fácilmente, que lo conocen, igual manejan ustedes alguna definición. Eh, el tema de la migración básicamente en términos generales. ¿A qué se refiere? ¿De qué hablamos cuando hablamos de migración? ¿Sí? Digamos, derivado de la palabra también del verbo de migrar, moverse. ¿Sí? Básicamente la migración, basándose con esta palabra simple, podemos hablar de ese movimiento de personas de un sitio a otro. ¿Sí? Movimiento de personas de un sitio a otro. Pero lógico, chicos, que en temas por ejemplo, de la clase que estamos tomando de geografía, en temas sociales, en temas de interés del comportamiento humano a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel local. En este caso, la migración la definimos como el movimiento de personas que van de un lugar a otro por circunstancias particulares, ¿sí? Por causas particulares que tengan que ver con cuestiones sociales, económicas, políticas, ¿sí? Ambientales pueden ser, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con estos factores que ocasionan un movimiento de personas de un lugar a otro, ¿sí? Y ya sea que esas personas se muevan y se trasladen de un lugar a otro para establecerse de manera definitiva o simplemente sea de manera temporal. En esos puntos podemos definir la migración, ¿sí? Aún dentro del tema de migración, chicos, es importante mencionar que pues no es un tema nuevo, ¿sí? Dentro de la sociedad, desde muchísimos años antes, desde situaciones muy antiguas, el tema de la migración, digamos que ha estado presente de diferentes maneras, es como se ha dado. Acuérdense que siempre desde antes, en sus clases, quiero pensar que en la primaria también les hablaron del tema de la movilidad humana, desde tiempos de la antigüedad, cuando hablábamos de dos conceptos importantes, ¿sí? Que los pueblos o las comunidades pudieran considerarse poblaciones sedentarias o poblaciones nómadas, ¿sí? El sedentarismo y el ser nómada, ¿sí? Miren, dos temas interesantes que conocer, ¿sí? Recuerden que discuten la letra, pero es que yo estoy escribiendo de manera, pues, no muy cómoda. Aquí está, este acento que me fue, nómada, digamos que ya. Sí, el sedentarismo y el sistema nómada del movimiento de las personas se refería más que nada a la cuestión, ¿sí? De la presencia, sobre todo del alimento, ¿sí? Y de recursos importantes como eran después ya suelos productivos y principalmente el agua, ¿sí? Los pueblos nómadas eran aquellos que se iban moviendo de un sitio a otro, ¿sí? En busca de lugares que brindaran lo más, este, ¿cómo les puedo decir?
de una manera más estable recursos en cuestión de alimentos y recursos en base al suelo y agua. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de esta manera es como podían vivir adecuadamente en ese lugar. Cuando cambiaba alguna temporada, ¿sí? Climática, y se venían otros climas más secos, ya no había lluvia, cosas así, entonces se movían a otros sitios, por ejemplo. Se acababan los alimentos del lugar y luego se iban a otro lugar. Esos eran los grupos o las poblaciones nómadas. Los grupos sedentarios, ¿sí? Son aquellos que ya no andaban de un lugar a otro, ¿sí? Digamos que de empezar con este tipo de movimientos nómadas, pasaron al sedentarismo. Muchos pueblos, ¿por qué? Desde el punto de vista bueno y desde el punto de vista como desarrollo de los pueblos, el tema del sedentarismo se empezó a dar, ¿por qué? Porque ya los pueblos, en la cuestión de la producción de alimentos, generaron nuevas técnicas, ¿sí? Nuevas herramientas para trabajar en el lugar donde llegaban y ya no era necesario buscar y buscar más lugares donde encontrar alimento y encontrar agua. Los pueblos ya con sus técnicas y herramientas, en el lugar donde llegaron, establecieron sistemas de cultivo, sistemas de riego, ¿sí? Sistemas para poder incorporar agua a sus comunidades, a sus pueblos, a sus pequeñas ciudades, digamos, y es como de ser nómadas esos pueblos comenzaron a ser sedentarios. ¿Sí? Fíjense cómo antes hablamos de esa cuestión de grupos de personas que estaban moviendo, sobre todo por una cuestión básica de alimentación, ¿sí? Comenzaron a llegar a lugares y quedarse ahí de una manera definitiva, ¿sí? Que es lo que trajo el desarrollo de las grandes ciudades, ¿sí? Desde tiempos de antaño hasta los tiempos modernos. Al inicio empezamos a hablar de movimientos de grupos nómadas. Aquí hablamos, eran, digamos, un tipo de migración. ¿Por qué? Porque iban migrando por causas muy particulares que era la falta de alimento. ¿Sí? Se acababa el alimento aquí, se acababa el recurso agua, entonces iban a otro lugar a buscar eso. Y eran migraciones por esas causas. Pero luego, como les dije, por el desarrollo de esos pueblos, se comenzaron a ser sedentarios, o sea, ya se quedaban en esos lugares. Ok. Esa es la manera como anteriormente, así, hace muchos años, las personas empezaron a manejar este tema, ¿sí? A aplicar el tema de la migración para luego quedarse ya en lugares establecidos. Con el desarrollo de la humanidad, ahora, con el gran crecimiento y diversidad en cuestiones no solo de temas económicos, ¿sí? Sino también en la cuestión del tema cultural, ¿sí? El desarrollo y el aprovechamiento del tema ambiental, el tema político, nuevamente ha originado causas, ¿sí? Que empezaron otra vez a promover la migración, ¿sí? En nuestros tiempos ahora la migración se está dando, ¿por qué? Ya que les comenté, por causas sociales, ambientales, políticas, pero sobre todo económicas, que es el principal factor que afecta este término, ¿sí? Este sistema, este movimiento de personas. Entonces, cuando hablamos de migración, chicos, acuérdense, de manera general es el movimiento de personas de un sitio a otro por diversas causas, ¿sí? Que tienen que ver con interés humano en este caso. Y dentro del tema de migración, pues hablamos de alguna clasificación básica y general, que es el cómo se dan estos movimientos, ¿sí? Y esta clasificación se refiere a déjenme tomar otro marcador, a la emigración y la otra es la inmigración, ¿sí? Esta clasificación derivada de la migración, que corresponde, de nuevo, a la emigración y a la inmigración, ¿sí? ¿Y a qué se refieren estos dos términos que derivan de la migración del movimiento de personas? La emigración se refiere a cuando un habitante, ¿sí? Sale de su país de origen, ¿sí? Y se dirige a otro por diversas circunstancias. Cuando un habitante sale del país de origen a otro. Esa es la inmigración. ¿Sí? Un ejemplo, aquí en México tenemos muchos
una buena cantidad, podemos contar una buena cantidad de emigrantes, ¿sí? Han salido de nuestro país a otro, principalmente a Estados Unidos, ¿sí? A eso se refiere la emigración. La inmigración es, se refiere a lo contrario. Acuérdense, siempre hablando del del país de referencia, ¿sí? La inmigración es la llegada a un país de un habitante que proviene de otra nación, de otro país, ¿sí? En este caso, si hablamos como México, ¿sí? Como país, la inmigración en México se refiere a todos los connacionales, a todos los compañeros mexicanos que se van de aquí a otro país. Los inmigrantes, ¿sí? El proceso de la inmigración en México son aquellos compañeros principalmente centroamericanos de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, ¿sí? Que vienen a nuestro país, ¿sí? Para nosotros ellos son inmigrantes, ¿sí? Porque llegan a nuestro país. Emigrantes son los que salen de aquí hacia otro, ¿sí? Entonces, básicamente a eso se refieren estos dos términos derivados de la migración. Emigración, salir de su país de origen para ir a otro. Inmigración, ¿sí? Es la llegada de otro país al, digamos, en este caso al nuestro, ¿sí? Dependiendo del país de donde hablo, ¿sí? Entonces, en este fenómeno migratorio, pues podemos hablar o identificar dos tipos de países. ¿Cuáles serían esos países? Que también se refieren a estos conceptos. Los países receptores y los países emisores de migrantes, ¿sí? Por ejemplo, si ponemos a nuestro país de ejemplo, ¿en dónde colocaríamos a nuestro país en estos dos tipos, ¿sí? En esta clasificación? ¿Como país receptor o país emisor? Pues prácticamente nuestro país, ¿sí? Lo englobamos en los dos tipos, aunque principalmente es un país emisor, ¿sí? Porque de nuestro país salen muchos migrantes, ¿sí? Emigran a Estados Unidos, pero también, acuérdense, recibimos eh, compañeros de otros países, sobre todo de Centroamérica, salvadoreños, guatemaltecos, hondureños, ¿sí? Principalmente de esos países aquí en México. También decimos algunos colombianos de Sudamérica, pero principalmente de Centroamérica, por la distancia y la ubicación que tenemos, ¿sí? Entonces, México lo podemos catalogar dentro de esos dos tipos, como país receptor, pero sobre todo emisor, ¿sí? Hay países que en su mayoría son receptores, como por ejemplo Estados Unidos, ¿sí? Estados Unidos es el principal país receptor de migrantes, es un país con alta inmigración, ¿sí? Recibe demasiados migrantes de muchos países, principalmente de México, ¿no? Aunque en segundo lugar también están los asiáticos. Entonces, actualmente la migración en todo el mundo se caracteriza por una cuestión muy curiosa, que es una migración mixta, ¿sí? Ya que hay migrantes por motivos económicos, hay migrantes refugiados, vamos a ver el término refugiados, hay inmigrantes porque son víctimas de tráfico de personas, hay migrantes por crisis humanitarias en los países de origen, por muchas circunstancias. Por eso la migración en el mundo es una migración mixta, porque hay muchísimos factores que causan, ¿sí? Que son motivo de esos movimientos. Cuando hablamos de refugiados, que es uno de los puntos importantes también que se da en el mundo, sobre todo en los países donde se generan muchos conflictos, muchas guerras, este, países con mucha problemática política, personas que son perseguidas, ¿sí? Por sus creencias, por sus ideologías, esas personas tienen que pedir asilo en otro país, ¿sí? Y a ellos se les llama refugiados políticos, ¿sí? Son acuerdos internacionales. Entonces, aquí mismo en su libro, en la página 161, hay un glosario con el término de refugiado, que se refiere a aquella persona que se ve obligada a salir de su país como consecuencia de una guerra o por una persecución política, ¿sí? Son personas que piden asilo en otros países. Eso se ha dado mucho, sobre todo en los países musulmanes, países árabes, ¿sí? Hacia Europa, ¿sí? Esos países con muchos conflictos políticos sociales, muchas personas de ellos piden asilos en Europa, ¿sí? En Alemania, en España, en Italia, ¿sí? Hay algunos países que tienen alguna política de migración muy accesible y permite el ingreso de esas personas para protegerlas. Ok. Otra característica, ¿sí? De cómo es que se da la migración es de las características de cada país. Por ejemplo, acuérdense que la principal causa, el principal factor, ¿sí? Que origina la migración es el tema económico, principalmente.
Los demás también son importantes, pero el principal es el tema económico. Entonces, la migración actualmente se da entre los países, ¿cómo? De los países pobres a los países ricos, ¿sí? Por ejemplo, el que tenemos aquí con nosotros, ya no estamos considerados un país pobre, sino un país subdesarrollado, ¿sí? Pero aún así, comparado con Estados Unidos, no tenemos esas riquezas, hablando en ese sentido, en ese tema económico, que tiene Estados Unidos. Entonces, de México, un ejemplo de países pobres a ricos, igual no México, puede ser, por ejemplo, desde El Salvador a Estados Unidos. Es el tipo de migración, de países pobres a países ricos, ¿sí? Otro tipo de migración es de países ricos a países ricos. Por ejemplo, también de Europa, muchos países de Europa que también se consideran países ricos, hacen migraciones a Estados Unidos. Entonces ahí se puede creer que pues el motivo, la causa no es un tema económico, es un tema más social, más cultural, ¿sí? Y también se da de países ricos a países pobres. Aquí el libro nos da, por ejemplo, el tema de Portugal a Brasil, ¿sí? De Portugal ha habido migraciones a Brasil, que puede también ser por cuestiones culturales, ¿sí? Y también hay migraciones de naciones o de países pobres a países pobres. Por ejemplo, nos menciona aquí el caso de Afganistán, que migran a Pakistán, ¿sí? Que aunque sea un país pobre al que también se van las personas, es por una razón fuerte que puede ser por una cuestión de conflictos, ¿sí? Políticos o incluso sociales, religiosos. Ahorita el tema de esas características de la migración, aquí también nuestro libro nos habla de que los avances tecnológicos en las comunicaciones y en el transporte hacen más viable la movilidad de los migrantes. Por ejemplo, el principal destino de migrantes de México a Estados Unidos de América, ¿sí? O sea, de México, el principal destino es de México a Estados Unidos. Aunque también los jubilados estadounidenses migran a nuestro país, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos son personas que también ya nada más se quieren dedicar a disfrutar sus ahorros, a descansar, a relajarse. Y, por ejemplo, aquí nuestro estado, en Jalisco, se da mucho esa migración, ¿sí? De muchos pensionados estadounidenses que se vienen a nuestro país y específicamente a nuestro estado. E incluso hay un lugar aquí en nuestro estado, no sé si ustedes lo pueden conocer o lo conocen, se llama Ajijic, aquí en el lago de Chapala, ¿sí? De donde está el pueblo de Chapala, si llegan a Chapala de frente, hacia la derecha, ¿sí? Por todo el límite del lago, está un pueblo llamado Ajijic. Y hay una alta población de extranjeros, sobre todo de estadounidenses y pensionados, ¿sí? Entonces son una manera también de migración, ¿sí? Como ellos se vienen para acá. Y también, ¿por qué? Porque pues el dólar, acuérdense que rinde más que el peso. Entonces los dólares, el recurso económico que tienen ellos, tiene más valor aquí. Entonces les es más durable, digamos, ¿sí? Más rendidor el dinero. Ok. Un tema importante cuando hablamos de migración es conocer a nivel mundial los principales flujos migratorios que se dan en el mundo, ¿sí? Los datos que nos da nuestro libro nos dicen, ¿sí?, que el número de migrantes a nivel internacional ha aumentado y alcanza actualmente 244 millones de personas. De esas 244 millones de personas, 20 millones son refugiados, según la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. El continente europeo es el mayor receptor de migrantes, fíjense, con 76 millones. En Asia radican 75 millones. En Norteamérica radican 54 millones. En África hace 21 millones, en Oceanía 8 millones y en Latinoamérica y el Caribe 9 millones. ¿Sí? Aquí tenemos un cuadro de apoyo, chicos, para ver la población inmigrante en los países conocidos como países receptores. En este cuadro 2.6, miren, tenemos al país y el número de inmigrantes en millones, ¿sí? El principal es Estados Unidos con 47 millones, después Alemania con 12, Rusia, Arabia Saudita, Reino Unido, y así sucesivamente, y principalmente, se fijan, hay muchos países del continente europeo, ¿sí? Pero el principal es Estados Unidos, ¿sí? El principal país receptor. Es importante mencionar, chicos, que los flujos migratorios
están determinados por las buenas condiciones económicas de los países receptores, ¿sí? Como son Estados Unidos, Alemania, Francia o Canadá, ¿sí? La calidad económica de esos países pues es muy alta. Es un factor importante que define en el migrante a dónde moverse, a dónde irse. Aquí en esta página, la 163, vemos algunas imágenes, ejemplo. Miren cómo aquí en la figura 2.10 dice que es en Marsella, en Francia. Hay numerosas comunidades musulmanas que provienen del Oriente Medio, ¿sí? Y que se han incorporado de alguna manera y al estilo de vida europeo, aunque tratan de mantener sus costumbres y tradiciones, la cuestión cultural. En la figura 2.11, ¿sí? En Hollywood, California, muchos migrantes mexicanos, ¿sí? Allá en Estados Unidos se emplean principalmente en actividades agrícolas. ¿Sí? En México, chicos, los flujos migratorios se dan usualmente de lugares o estados donde predomina la población indígena y rural hacia las ciudades y también hacia algunos estados de Estados Unidos de América, de allá de Estados Unidos de América, como Arizona, California y Texas. ¿Sí? Por otra parte, la migración interna ha modificado la distribución de la población, no solo en los lugares de origen, sino también en los de destino. Aquí llegamos a otro punto, chicos, otra clasificación. Hablamos de migración, que son dos términos que derivan de aquí, que es la inmigración, acuérdense, el que sale de un lugar y va a otro, y la inmigración, el que viene de otro lugar a este país, por ejemplo. ¿Sí? Emigra, sale, inmigra, llega. Pero además también hay dos tipos de migración, ¿sí? La migración externa y la migración interna, ¿sí? ¿A qué se refiere la migración interna? Y la migración externa. La migración externa es cuando se da el movimiento de personas de un país a otro, ¿sí? Sale de su país de origen y va a otro. Esa es migración externa. Y la migración interna es cuando ese movimiento de personas se da dentro del mismo país. Por ejemplo, de un estado a otro, de una ciudad a otra, ¿sí? Un caso, por ejemplo, que pasa aquí en nuestro país, hubo un tiempo, una temporada, que aquí en nuestro país, en México, se dio una fuerte migración de la Ciudad de México, por ejemplo, a Jalisco, ¿sí? También se movieron otros estados, pero hablando en relación a nuestro estado, sobre todo, curiosamente, fue determinado por una cuestión natural. ¿Cuál fue ella? El famoso temblor del 83 en la Ciudad de México, ¿sí? Que tristemente fue muy fuerte, ocasionó muchas muertes, y derivado de ese movimiento natural, de ese evento natural, hubo un alto índice de migración en esa cuarta temporada. Entonces, muchos connacionales de la Ciudad de México migraron, por ejemplo, a nuestro estado, a Jalisco, ¿sí? A raíz de ese evento natural. Entonces, esa fue una migración interna, ¿sí? Porque se dio dentro del mismo país, dentro de México, ¿sí? Una inmigración externa, recordemos otra vez, es la que se da por lo menos, por ejemplo, los que se van de aquí a Estados Unidos. Ok, entonces hay que recordar migración externa, migración interna, ¿sí? Aquí más adelante, chicos, tenemos ya algunos ejemplos de manera gráfica en cómo son esos movimientos, esas migraciones. Miren, este mapa, el 2.5, nos muestra los flujos migratorios de México a Estados Unidos, ¿sí? Y más o menos de qué puntos se dan hacia allá. Y se fijan en nuestro país, principalmente esos movimientos se dan a partir de lo que es la ciudad de Tijuana, en Baja California, lo que es la ciudad, en la parte de Ciudad Juárez, en Chihuahua, Piedras Negras en Coahuila y Nuevo Laredo, Tamaulipas. De ahí es donde se dan muchos movimientos hacia Estados Unidos. Y no quiere decir que la mayor parte de los migrantes mexicanos que salen sean de esas ciudades, sino que acuérdense, el tema de las comunicaciones, sí, y de las conexiones a través de vías de comunicación como los caminos, sí, o los vuelos, todo ese tipo de comunicaciones, se dan a través de estas ciudades. Entonces, muchos mexicanos de otros estados, de aquí de Jalisco, de Michoacán, de Guerrero, de donde quieran, de Puebla, se mueven a estas ciudades, a Tijuana, Ciudad Juárez, Piedras Negras, a Nuevo Laredo, y de ahí
entonces hacen movimiento hacia Estados Unidos, de ahí ingresan a Estados Unidos, ¿sí? Primero hacen un movimiento interno y luego hacen un movimiento externo. Y otra vez, de estas 4 ciudades, Tijuana, Ciudad Juárez, Piedras Negras y Nuevo Laredo, es de donde se da el principal flujo de migratorio de México hacia Estados Unidos. Luego tenemos los flujos migratorios en el mundo. Miren cómo podemos aquí identificar los principales flujos que se dan, los principales movimientos migratorios, ¿sí? Aquí tenemos en la leyenda, dice, los países expulsores, por ejemplo, México, acá también está la India, ¿sí? La cantidad de personas en millones de emigrantes, ¿sí? Y países receptores, por ejemplo, aquí, según algunas marcas, aquí el principal es Estados Unidos, China, aquí incluso Egipto, dentro del continente africano, y algunos países en Europa, ¿sí? La cantidad de millones de inmigrantes ¿sí? que reciben. Entonces, aquí en color rosa, en países expulsores, países que generan emigrantes, los más fuertes que vemos aquí son México y la India, los que vemos en el mapa. Los países receptores, otra vez, más fuertes que reciben mayor cantidad de inmigrantes son Estados Unidos, China, ¿sí? Y algunos países de Europa, ¿sí? Analizando este mapa. Y se ven algunos otros flujos de migratorios que se dan aquí, miren, por ejemplo, en Sudamérica, se dan de Brasil hacia este caso que viene siendo un ejemplo de Brasil. Aquí tenemos movimiento hacia Bolivia, de Bolivia hacia Argentina, de Perú hacia Argentina, ¿sí? De Venezuela a Colombia, de Venezuela a Brasil. Esos tipos de movimientos que se dan en Sudamérica y así también en África, algunos en Oceanía y entre Oceanía y el continente asiático, ¿sí? Indonesia, Filipinas hacia Australia, que es otro de los países también desarrollados. Vean cómo son los flujos, ¿sí? Ahí la flechita nos dice el origen y hacia dónde se van los migrantes. Y pues bueno, chicos, aparte de que estuvimos viendo, recuerden, el tema de las causas, ahora vemos también las consecuencias, ¿sí? Hay que saber distinguir, chicos, entre causas, lo que origina, ¿sí? Y lo que provoca las consecuencias. Entonces, ya vimos diferentes causas sociales, ambientales, económicas, políticas que originan la migración, ¿sí? Se me pasaba explicar algún otro tema del movimiento dado por un tema social ambiental. ¿A qué me refiero? Si han escuchado ustedes, y no les recomiendo que lean un poco acerca de ese tema, el famoso accidente, la famosa explosión de la planta de Chernobyl, ¿sí? En Ucrania. Es un evento a nivel mundial pues muy reconocido, muy triste por todo lo que generó, pero es un ejemplo de causa socioambiental de una migración muy fuerte que se dio en ese tiempo, ¿sí? Esta planta en Chernobyl era una generadora de energía nuclear, pero como todas las plantas de energía nuclear, pues tienen un alto riesgo, ¿sí? Por el tipo de energía que manejan. Entonces hubo un accidente en esta planta, hubo una fuerte explosión, entonces la radiación que empezó a liberarse de esa planta fue altísima, altísima. Sí, radiación que a ciertos rangos podía causar la muerte de manera casi inmediata, ¿sí? Entre más cercano estuvieras a la planta, la muerte te lo podía ocasionar de manera muy rápida, ¿sí? Y además los daños, ¿sí? Que pudiera dejar de salud en las personas a más rangos, a más kilómetros de distancia, también era muy alto. Entonces, en ese momento se dio una migración muy alta, ¿sí? De las personas que vivían en las ciudades cercanas a esa planta de Chernobyl, tuvieron que retirarse por una cuestión de seguridad, ¿sí? Una cuestión de salud, y empezaron a migrar a otros sitios, a otras ciudades de Ucrania, incluso de algunos de otros países, ¿sí? Eso es un ejemplo de un evento socioambiental, social, porque fue una cuestión de desarrollo, tenía que ver con un sector productivo de la sociedad, y ambiental pues, por la cuestión de la liberación de la radiación y cómo afectó a todo el contexto, a todo el entorno, ¿sí? Entonces era un ejemplo de una causa de migración que se dio en una etapa, ¿sí? De nuestra historia. Entonces ya dejamos de hablar de causas y ahora hablamos de consecuencias. ¿Por qué? Porque también hay consecuencias sociales, culturales, económicas y políticas
de los movimientos de las personas, de la migración. ¿Qué consecuencias podemos hablar? Ejemplos hay muchos, muchos, muchos. Un ejemplo importante, en este caso, digamos, con nuestro vecino más cercano, que es Estados Unidos, con el que hay una fuerte relación de migración, ¿sí? De nuestros connacionales hacia allá, es, por ejemplo, el tema cultural principalmente. Digamos el tema económico, ¿sí? Es una causa, el tema económico, ¿sí? De que nuestros compañeros mexicanos, ¿sí? Nuestros compatriotas mexicanos se vayan a Estados Unidos, porque aquí el tema económico está comparado, pues está muy mal comparado a Estados Unidos. Pero además, en Estados Unidos se dio una consecuencia económica también. Y digamos que es más positiva que negativa. ¿Por qué? Porque el desarrollo económico de Estados Unidos también está basado en sus migrantes, porque los migrantes hacen muchísimos, muchísimos trabajos de campo, ¿sí? Entonces, la economía estadounidense también ha crecido por los migrantes. Entonces, en nuestro país fue un detalle negativo la economía y por eso los migrantes salieron. En Estados Unidos, el detalle de recibir a muchos migrantes los ha ayudado a crecer de una manera económica. Pero también el tema cultural es una consecuencia en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque yo creo que los del país más diverso culturalmente hablando, pues es Estados Unidos. Se van a Estados Unidos, encontramos mexicanos, encontramos salvadoreños, encontramos colombianos, chinos, japoneses, alemanes, franceses, de todo el mundo encontramos personas en Estados Unidos, ¿sí? Entonces la diversidad cultural allá es grandísima, es una consecuencia. Pudiéramos decir que es una consecuencia buena, pero desde ciertos puntos a veces se denota como una consecuencia negativa. De los detalles negativos que podemos resaltar y que son tristes, pero hay que reconocer que existe, es el tema racial, ¿sí? Es el tema del racismo, ¿sí? Estados Unidos también es considerado uno de los países más racistas del mundo, ¿sí? Incluso ustedes lo han visto ahorita, cuando fue el cambio de administración en el gobierno americano, el gobierno de Estados Unidos, el tema del racismo tomó mucha fuerza, ¿sí? Entonces, hay de repente, mucho odio hacia la gente que habla el español, hay mucho odio hacia la gente indígena, hay mucho odio hacia la gente de color. Entonces, son algunas de las consecuencias sociales también derivadas de la migración, ¿sí? Porque son personas que van en busca de un crecimiento económico, de un desarrollo de vida de mayor calidad, pero pues también se encuentran con personas que no los ven, no están de acuerdo, hay personas que lo toman como que me vienes a quitar mi alimento, me vienes a quitar mi trabajo, y bueno, y empiezan a generarse estas cuestiones sociales muy tristes. Entonces son algunas de las consecuencias derivadas de la migración, ¿sí? Una consecuencia económica muy buena para México, lejos de que es una cuestión negativa primero la causa de que se vayan, una consecuencia económica que es buena, pues son las famosas remesas, ¿sí? Ese dinero que los compatriotas mexicanos de Estados Unidos envían hacia acá, hacia nuestro país. Es una consecuencia económica positiva para nosotros, ¿sí? Las remesas es un flujo económico muy, muy bueno para México, ¿sí? Entonces, vean cómo se empiezan a analizar desde diferentes puntos todo este tema de la migración, ¿sí? Alguna consecuencia política, pues también va derivado con la política, digamos, del país receptor, ¿sí? Una consecuencia política es que, por ejemplo, Estados Unidos ha tenido que reforzar y reformar sus políticas de migración, ¿sí? Han sido más estrictas y para tal ejemplo es lo que se quiso hacer, que creo que no se completó y que bueno, el tema pues de esta barda, de este muro físico entre la frontera mexicana y Estados Unidos. Entonces, cómo Estados Unidos tuvo que reforzar sus políticas de migración, tuvo que ser las más estrictas para comenzar a contener la migración, porque la migración hacia Estados Unidos es muy alta. ¿Sí? La cantidad de inmigrantes, acuérdense, es de las más altas del mundo. Entonces, el tema, las consecuencias políticas es esos cambios, ¿sí? en sus leyes, sobre todo las que están relacionadas con la migración, para comenzar a controlar más el tema de ese movimiento de personas, ¿sí? Además de estas políticas, como el famoso muro que se pretendía hacer, hay políticas también migratorias que consisten en dar, digamos, un recurso económico a los países más pobres
por ejemplo, los países centroamericanos como Guatemala, El Salvador, Honduras, ¿sí? Estados Unidos da un recurso económico a esos países con la finalidad de que esos países generen más opciones de empleo para sus habitantes y eviten que los habitantes salgan de su país, ¿sí? Que se queden a trabajar en su país. Entonces, estos países ricos, digamos, brindan un recurso económico a esos países para que generen opciones de trabajo y no permitan que estén saliendo de su país hacia Estados Unidos. Son las maneras y las consecuencias que se dan por el tema migratorio. ¿Sí? Aquí el libro nos da algún otro ejemplo. Nos habla de que en los países de destino, las consecuencias sociales de la inmigración incluyen, además del tema que les hablé, que es la discriminación étnica, el tema racial, pues es el incremento de población migrante. ¿Y qué representa el hecho de que se incremente la población migrante? Pues que empiezan a generar derechos también, porque también ya después, digamos, estando de una manera legal, empiezan a generar derechos al gobierno. ¿Sabes qué? Yo pago mis impuestos, pero yo también genero derechos. También me tienes que atender. ¿Y cómo es esto? Pues los migrantes también demandan servicios públicos, ¿sí? Aumenta la demanda de empleo, la demanda laboral, exigen vivienda, exigen servicios sencillos como son el agua, ¿sí? La disponibilidad de agua, luz eléctrica, teléfono, de cualquier servicio público que puede emitir el gobierno, la demanda se incrementa. Entonces son consecuencias también de la migración. Además, pues de que lo que hablamos ya también empieza a haber competencia laboral, ¿sí? Entre las otras consecuencias económicas de la migración, pues está el exceso de mano de obra, ¿sí? Por ejemplo, Estados Unidos tiene un exceso de mano de obra. ¿Y a qué conlleva esto? A la disminución de los salarios, porque hay demasiada mano de obra. Entonces, al haber más mano de obra, digamos, el empresario estadounidense pues tiene más opciones, ¿saben? Y dice, ¿saben qué? Pues yo tengo empleo. Las personas dicen, yo quiero trabajar. Y en esa competencia entre los trabajadores, puede salir alguien que diga, sabes, yo te cobro menos, pero dame empleo. Entonces los salarios empiezan a bajar por eso, por la alta demanda laboral, por el exceso de mano de obra, ¿sí? Entonces, vean cómo hay, además de las causas, hay consecuencias, ¿sí? En el tema migratorio entre los países expulsores y entre los países receptores. Dentro del tema migratorio, chicos, hay algo interesante. Ya hablamos de tipos de migración por el tipo de movimiento, que es la inmigración y la inmigración. Emigración e inmigración. Y también la migración externa y la migración interna, la que se da fuera de entre los países y la que se da dentro del mismo país. También podemos hablar de tipos de migraciones, chicos, según el tiempo, según el carácter de la migración y según el destino, ¿sí? En el destino podemos decir que es una migración externa o interna, ¿sí? Cuando va de un país a otro es una migración externa. Y cuando es una migración interna, es cuando se mueve dentro del mismo país, ¿sí? De un estado a otro, de una ciudad a otra. En base al destino, ese es el tipo de migraciones. En base al tiempo, ¿qué tipo de migración podemos hablar? Migraciones temporales, ¿sí? Cuando el migrante va a estar solamente un tiempo en el lugar de destino. Termina, por lo menos, un ejemplo, su trabajo, ¿sí? Con el objetivo a lo que va y regresa a su país de origen. Es una migración temporal. Pero también tenemos las migraciones permanentes, ¿sí? Cuando el migrante que sale de su país al otro llega y ahí se queda para toda la vida. Ese es un ejemplo de tipos de migraciones según el tiempo, temporales o permanentes. Pero también están las migraciones según el carácter de la migración. Aquí nos referimos migraciones forzadas y migraciones voluntarias. Muchas de las que hemos hablado son migraciones voluntarias. ¿Por qué? Porque el migrante parte de su lugar de origen por voluntad propia en buscar de una mejor calidad de vida. Pero la otra parte, las migraciones, la más triste, la migración forzada, ¿sí? Que se da principalmente en esos países con conflictos políticos y sociales, es cuando el migrante tiene que salir de su país de origen por situaciones que atentan contra su vida incluso, ¿sí? Y entonces sale en contra de su voluntad. Porque si se queda sabe que puede correr riesgo su vida. Entonces esas son migraciones forzadas, a comparación de las migraciones voluntarias, ¿sí? Entonces vean cómo este término de migración, que es algo sencillo, el movimiento de personas de un lugar a otro, empieza a tener esta complejidad.
dependiendo de la perspectiva, dependiendo de dónde lo analicemos, ¿sí? Y como ya lo hablamos, pues tiene causas y tiene consecuencias. Ok, chicos. En este inter, vamos a pasar también, ya en la siguiente clase, ahorita ya es mucha información, no se vayan a confundir con los términos, ya vamos a hablar de un tema incluso de consecuencia de este tipo de movimientos, que son la diversidad cultural, ¿sí? Y la convivencia intercultural que se da, pero eso ya lo vemos en la siguiente clase. Entonces, para el día de hoy, les voy a pedir que van a completar unos ejercicios, se los voy a anexar ahí en el video que les envíen, ahí también va a ir anexada la hoja, también acuérdense que se los pongo en plataforma, ¿sí? Déjense los comparto una vez para que lo vean. Déjense los pongo en pantalla. Esos son los ejercicios, chicos, que les voy a compartir para que de favor los desarrollen, los completen, ¿sí? Son ejercicios que están relacionados con este tema de la migración, ¿sí? Empezamos con preguntas de opción múltiple. Luego hay que completar este cuadro relacionando las columnas, ¿sí? Y pasamos también a esas relaciones de los países, cuando hablamos de países ricos, países pobres, cómo es la migración entre ellos, de país pobre a país rico, de país rico a país rico, de país pobre a pobre, y todo este tipo de movimientos que se dan, ¿sí? Dependiendo de las causas. Y también el análisis de esta migración en nuestro país, ¿sí? Esas es las actividades, los ejercicios que les voy a anexar junto con el video para que por favor, si lo pueden completar de manera digital, pues adelante, si no, pues hay que imprimirlo y hay que contestarlo y entonces después me mandan la evidencia, ¿sí? Ok, chicos, pues bueno, eso sería todo por el día de hoy en el tema de geografía, con este tema muy interesante, que entre comillas es un tema sencillo, pero vean la complejidad en la que se convierte. Pero bueno, ya es todo por el día de hoy. Pues sin más, cuídense mucho y nos vemos en la siguiente clase. ¿Sale? Adiós.